audiencia programada para esta hora en el expediente 21-2019, incidente 60. Antes de continuar, de cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual, señorita. Buenos días, señor presidente, señores jueces superiores y todos los presentes. Está presente la doctora Teresa Tapia Cruz, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial, y en representación de Estudio Checopar, el abogado Iván May Méndez. Ellos son los sujetos procesales convocados a esta audiencia, doctor. Gracias. ¿Alguna observación a la acreditación, señora fiscal? Buenos días, señor presidente, señores magistrados y señor abogado de la defensa. Ninguna observación. La defensa, ¿alguna observación a la acreditación? Ninguna, señor presidente. Bien. Es objeto de apelación la resolución número 3, que declaró fundado el requerimiento de allanamiento, registro domiciliario e incautación y otros en el estudio de Checopar. Señor abogado, ¿va a insistir en el recurso? Disculpe, señor presidente, no lo escuché bien, disculpe. ¿Va a insistir en el recurso? ¿Lo va a mantener? ¿O efectivamente, doctor. Sí. Ya. A ver, su pretensión es revocatoria o nulidad. ¿Va a seguir con las dos pretensiones o ya se decantó por alguna de ellas? Si bien, señor presidente, originalmente el recurso se interpuso por esas dos finalidades que usted ha mencionado, y de hecho la sala que usted preside así lo admitió en el recurso de queja, lo que voy a oralizar ahora son argumentos que conducen a la revocatoria de esa resolución número 3. Es decir, un recurso de apelación en puridad. Es decir, su objetivo entonces es la revocatoria. No tanto la nulidad, claro, la nulidad, si la sala advierte de efecto de nulidad, la puede declarar de oficio. Efectivamente. Bien. Pero ¿cuál sería el agravio entonces? Porque el agravio aquí señala que sería falta de motivación en el aspecto del test de proporcionalidad de la medida. Señor presidente, nosotros, sí, en el escrito de apelación presentamos, identificamos y fundamentamos 4 agravios. ¿Sí? A ver, ¿con cuál se queda? No, es que me voy a quedar con todos, porque todos ellos constituyen agravios en el sentido de que son vicios a los requisitos que la ley procesal vigente en el Perú establece para una medida de allanamiento y una medida de incautación de documentos privados. Entonces, a ver, enumérelo brevemente, ¿con cuál? ¿Cuáles son los? El error sobre la necesidad del allanamiento, que es un criterio que expresamente establece el artículo 203. Ya, uno. También, en el segundo lugar, el error sobre la proporcionalidad en sentido estricto, que es también uno de los requisitos que establece el artículo 203. En tercer lugar, el error sobre los elementos de convicción que fundamentaron el allanamiento, que es también un requisito que establece el 203 y el 214. Y en cuarto lugar, el error sobre la motivación inexistente en el test de proporcionalidad, que también queda mencionado como requisito legal en el artículo 203 del Código Procesal Penal. Bien, entonces son los agravios. Así es. Y veo que está en el recurso escrito. A ver, tiene 10 minutos para fundamentar oralmente su pretensión impugnatoria, señor abogado. Muchas gracias, señor presidente. Siempre con su venia, señor presidente, doctor Enríquez, doctora Magallanes, señora representante del Ministerio Público. Este caso, señor magistrado, señores magistrados, y la decisión que tomen ustedes en este caso, de alguna u otra manera está llamada a constituirse en un precedente jurisprudencial. Lo que en este caso se discute, en términos todavía muy generales, es si el secreto profesional, reconocido como derecho constitucional, puede ser desconocido y vulnerado deliberadamente por funcionarios del Ministerio Público o por autoridades del Poder Judicial. Esta problemática no ha sido lamentablemente todavía objeto de una suficiente reflexión jurisprudencial. A pesar de que es un derecho constitucional y a pesar de que la ley vigente en el Perú se expresa
radicalmente sobre la vigencia de este derecho, todavía no hay un acervo jurisprudencial que lo explicite y establezca sus límites. Por tanto, este caso, señor presidente, señores magistrados, tiene que contextualizarse en el contexto en el que se engloban todas las discusiones jurídico-penales, es decir, cuáles son y para qué sirven los límites al jus poniendi, es decir, cuáles son los límites constitucionales que rigen en nuestro ordenamiento jurídico y que de alguna manera limitan la actuación, en este caso del Ministerio Público y del Poder Judicial. Señor presidente, con su venia yo quería proyectar algunas diapositivas para guiar mi discurso con estas láminas. Si fuera usted tan amable de autorizarlo. Puede hacerlo, puede hacerlo. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Y no voy a insistir en el petitorio, ha quedado ya aclarado, tampoco en los 4 agravios que son vicios a los requisitos que la ley procesal penal en el Perú establece expresamente para que se conceda legalmente una medida de allanamiento y una medida de incautación de documentos. El primer agravio, señor presidente, se refiere a la necesidad del allanamiento. El artículo 203 del Código Procesal Penal establece que se ha de seguir el criterio de proporcionalidad en estos casos. Un primer cuestionamiento a la resolución número 3 es el análisis que hace acerca del criterio necesidad. Cuando uno lee la resolución número 3, señor presidente, en la página 38, la resolución número 3 considera que se ha cumplido con el criterio de necesidad porque, abro comillas, ya no existe otra medida menos gravosa que asegure la recolección de elementos de convicción dentro de los bienes de los investigados. Ojo, lo que nos está diciendo es que ya no tiene a su disposición otros medios menos gravosos, en este caso para el estudio Checopar, que allanar su domicilio e incautar documentos. La pregunta es, ¿existían realmente algunas medidas alternativas al allanamiento al estudio Checopar y que fuesen menos lesivas? Y la respuesta es sí. En primer lugar, el pedido para encontrar o obtener información sobre la operación de transferencia y cambio de titularidad de los accionistas de la Sociedad Concesionaria Lima Amarilla debió dirigirse a las empresas y personas que aparecen comprendidas en esta transferencia de acciones y en todo caso a las personas y empresas que están comprendidas, siquiera como testigos, más aún como procesados o tercero civil, en esta investigación. El estudio Checopar no es ni siquiera testigo en este proceso, menos parte del mismo. Se pudo, asimismo, realizar el allanamiento en el domicilio de las empresas investigadas. Pero lo que es más importante, señor presidente, señores magistrados, es que resulta evidente que el allanamiento al estudio Checopar se dio porque el plazo de investigación estaba a puertas de vencer. Las cartas, los oficios que se dirigieron al estudio Checopar pidiendo información y que fueron contestados diciendo que no se podía dar esa información porque estaba protegida por el secreto profesional, fueron remitidas al estudio Checopar en diciembre del año pasado y el plazo de investigación vencía en junio. Lo que este argumento de necesidad en la resolución 23 esconde, señores magistrados, es una falta de diligencia por parte del Ministerio Público, porque ha tenido tiempo suficiente para, valiéndose de los mecanismos de cooperación internacional, solicitar esa información a las empresas que la tienen, que aparecen mencionadas expresamente en la transferencia de acciones, que son incorporadas en la investigación y que lo hubiesen calzado tiempo al Ministerio Público si hubiese sido diligente. Lamentablemente para el Ministerio Público, que no haya oportunamente oficiado a las empresas que domicilian en el extranjero por esta información, no le da el derecho de allanar ilegalmente al estudio Checopar. No se cumple el requisito de necesidad porque existían medidas alternativas y mucho menos gravosas para obtener esa información que allanar al estudio Checopar. En segundo lugar,
señor presidente, señores magistrados. El segundo agravio versa sobre la incorrecta interpretación del requisito proporcionalidad en sentido estricto, que también exige el artículo 203 del Código Procesal Penal. Aquí hay 3 derechos fundamentales que se han vulnerado. Y quiero citar de nuevo, literalmente, cómo pretende fundamentar la resolución número 3 el cumplimiento del requisito de proporcionalidad en sentido estricto. De nuevo, en la página 38 dice, se tiene que la medida es proporcional en sentido estricto debido a que esta no afecta gravemente los derechos de los investigados, ya que dicha restricción se realiza con fines de búsqueda de pruebas y por un espacio de tiempo determinado. Es decir, el razonamiento del doctor que suscribe la resolución número 3 es que el fin justifica de los medios. Lo que nos está diciendo es que, dado que existe una finalidad de búsqueda de pruebas, entonces la afectación de los derechos fundamentales nunca va a ser grave. Y eso no es correcto, porque sabemos que al menos el criterio de proporcionalidad en sentido estricto obliga a analizar cada uno de los derechos que se afectan y establecer si en el caso concreto resulta una afectación suficientemente gravosa como para que no se admita en este caso la medida de allanamiento. Eso es precisamente lo que ha existido en este caso. El primero de los derechos que se ha vulnerado de manera inconstitucional y que puede ser tal vez el meollo de este caso es el secreto profesional. Puede gustarle o no a algunas personas, pero el artículo 218 de la Constitución establece como derecho fundamental el que toda persona tiene derecho a mantener reservas sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas, de cualquier otra índole, así como a guardar secreto profesional. Lo dice el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo establece el Código de Ética, artículo 32 del Código de Abogados del Perú, pero lo que es para este caso incluso también absolutamente relevante. Nuestro ordenamiento jurídico penal, en concreto en el artículo 165 del Código Penal, prevé un delito que sanciona al que, teniendo información que por razón de su profesión, la publicación de ella puede causar daño y los revela sin consentimiento del interesado, se expone no solo a una inhabilitación, sino a una pena privativa de libertad. Por tanto, lo que tenemos que tener en claro aquí, señor presidente, señores magistrados, es que en nuestro ordenamiento jurídico existe el secreto profesional. Y lo que hace la resolución número 3 es decir que los oficios que dirigió el Ministerio Público al estudio Checopar en diciembre del año pasado, que fueron respondidos por el estudio Checopar diciendo que la información que se solicita está cubierta por el secreto profesional y el cliente expresamente nos ha prohibido compartir dicha información, ciertamente que pone una traba a la investigación fiscal, sin duda. Pero ese no es el motivo para allanar un estudio de abogados. Los abogados, como los profesionales en general, tienen no solamente el derecho del artículo 218 de la Constitución a mantener la reserva profesional y el secreto profesional, tienen la obligación jurídico-penal de hacerlo. Imaginemos por un segundo que el estudio Checopar hubiese aceptado esta, entre comillas, invitación a delinquir del Ministerio Público. Hubiese dado la información que está protegida por el secreto profesional. Lo que hubiese sucedido el día siguiente es que los profesionales del estudio Checopar hubiesen sido denunciados penalmente por el artículo 165, denunciados ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados del Perú y evidentemente se hubiesen visto envueltos en un problema ético y jurídico penal. Lo que aquí se reivindica, señor presidente, señores magistrados... Señor abogado, eso ya parece claro, eso parece claro. Pasemos a los otros agravios porque ya se venció su término. A ver, 2 minutos para que concluya. De acuerdo. También se ha vulnerado el secreto profesional. Esto ya no voy a insistir porque está en el escrito que oportunamente hemos presentado. Se ha vulnerado también el derecho constitucional a la buena reputación. Y aquí quisiera, señor presidente, invertir 15 minutos del tiempo que todavía me queda.
Un estudio de abogados, como cualquier empresa, como cualquier persona, vive de su reputación. Las consecuencias mediáticas que ha tenido este allanamiento son conocidas por todos nosotros. Y eso, evidentemente, impacta de manera negativa en la reputación. Se ha vulnerado también la inviolabilidad de domicilio. Pero quiero entrar a el tercer agravio, que es la inexistencia de elementos de convicción que fundamentaron el allanamiento. Según la resolución número 3, 5 fueron los elementos de convicción. Es llamativo, porque de esos 5 elementos, 2 son oficios del Ministerio Público en donde se requiere información al estudio Echecopar. Otros 2 son la respuesta del estudio Echecopar diciendo que la información que solicitan está protegida por el secreto profesional. Es evidente que estos oficios y estas respuestas no constituyen ningún elemento de convicción. El único elemento de convicción que podría estar sometido a algún análisis es el acta de entrega de documentos de fecha 27 de septiembre del 2022, donde se menciona que las partes en la operación de acciones que es objeto de este proceso debían reunirse en las instalaciones del estudio Echecopar para concretar actos referidos al contrato de transferencia de acciones. Sin embargo, resulta evidente que de esta acta de entrega no se deriva ninguna información que ni siquiera sugiera preliminarmente, ni siquiera a nivel de sospecha, que los representantes o abogados del estudio Echecopar hubieran estado involucrados en los hechos que son objeto de investigación. Si así hubiese sido, el Ministerio Público ya los hubiese comprendido como investigados, y no ese es el caso. Ni el estudio Echecopar ni sus abogados están siendo investigados en este caso. Por tanto, este único y aparente elemento de convicción no cumple con el requisito para serlo. Y el último agravio, señor magistrado, señores magistrados, y con esto termino, es el que se refiere a una motivación inexistente. Yo me he tomado la libertad, y con esto termino, señor presidente, de mostrar en este momento cómo ha motivado la resolución número 3 el principio de proporcionalidad. Con todo respeto por el juez que suscribió esta resolución, pero aquí no hay ninguna motivación. Aquí lo que se está haciendo es describir en qué consiste la necesidad, en qué consiste la idoneidad y en qué consiste la proporcionalidad en sentido estricto. Se nos dice que hay idoneidad, ya que a través de este allanamiento el Ministerio Público podrá recabar elementos de convicción. Digamos, esa es la definición, pero no está motivando por qué los elementos de convicción terminan siendo idóneos. Se nos dice que es necesario porque no existe otra medida menos gravosa. Ya hemos demostrado y está en el escrito que eso no es así. Pero en todo caso, esta no es una motivación. Y en tercer lugar, se dice que existe una proporcionalidad en sentido estricto porque no se afecta gravemente los derechos de los investigados. Culmino, señor presidente, señores magistrados, con la idea central con la que empecé esta breve alocución. Lo que se está discutiendo en este caso no es algo irrelevante, no es algo baladí. Estamos discutiendo la vigencia de un derecho constitucional. Me queda claro que puede ser incómodo para los fiscales en algunos casos, pero lamentablemente los principios constitucionales del derecho penal están llamados precisamente a incordiar. En casos fáciles, nadie los invoca. No es necesario. Pero los principios, y en este caso el derecho constitucional y convencional, el secreto profesional, tiene que ser reconocido. Si no fuese así, la profesión de abogados y por extensión la profesión de psicólogos, de médicos, decaería. Nadie se sentiría en la confianza de confiar en un sacerdote, en un médico, en un psicólogo o en un abogado si es que las autoridades fiscales pueden obtener la información de lo que bajo secreto profesional esta persona remite a el profesional.
Por estas consideraciones, señor presidente, señores magistrados, es que solicitamos respetuosamente, luego de la deliberación que vayan a tener, que se revoque la resolución número 3 y, por tanto, se devuelvan los objetos ilegalmente incautados al estudio de Checopar. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo que me ha concedido. Muchas gracias, señores magistrados. Muy bien, la Fiscalía, 15 minutos. Gracias, señor presidente. En principio, tenemos que enfocarnos, ya que es una audiencia de revisión, en los presuntos errores que, de acuerdo a la defensa, habría incurrido el órgano jurisdiccional. Y hemos escuchado ahora que solamente se va a ratificar en su pretensión revocatoria, ¿no? Sin embargo, también de la lectura de los 4 agravios, advertimos que solo 3 de ellos tendrían vinculación con esta pretensión, porque el cuarto agravio, como acabamos de escuchar también, diría una supuesta motivación inexistente que más sería un error incogitando propio de una pretensión nulificante. Empezamos con los primeros 3 agravios. El primer agravio refiere a la defensa en cuanto a la necesidad del test de proporcionalidad que, a criterio del señor letrado y como también se indica en su apelación escrita, no se habría cumplido en este caso. Y hemos escuchado ahora sus argumentos que dicen que sí habría existido medidas menos gravosas, o sea, en contra de lo que dice el órgano jurisdiccional en la página 38 del auto penal. ¿Y cuáles serían estas medidas menos gravosas? Entendemos respecto al estudio de Checopar. No dice ninguna. Lo que dice más bien está referido a otras empresas. Señala la defensa que debió la Fiscalía dirigirse a las otras empresas comprendidas en la transferencia de acciones. Y para ello vamos a referirnos brevemente a lo que señala el órgano jurisdiccional en la página 31 del auto materia de impugnación, al momento de concederle el allanamiento y posterior incautación, ¿no? Existen motivos razonables que justifican la medida limitativa de derecho. Las circunstancias objetivas están referidas a que la Fiscalía a cargo de la investigación requiere recopilar información vinculada a línea amarilla SAC y los sucesivos cambios de titularidad de las acciones de dicha sociedad, teniendo como referencia la suscripción irregular del acta de acuerdos del 20 de mayo del 2011 y otros hechos derivados que autorizaron transferencia de acciones de la AMSAC a línea amarilla Brasil Participaciones S.A., teniendo en cuenta además que la Fiscalía refiere haber agotado las actuaciones de investigación tendientes a la información, puesto que refiere no haber podido obtener la información por razones injustificadas de Lima Expresa SAC, Vinci Highways Perú y Estudio Checopar. Esto es, el magistrado señala las razones por las cuales considera que sí procedería en primer lugar esta medida de allanamiento. Y al respecto debemos indicar lo siguiente: el estudio Checopar, a través de su defensa, tanto en su apelación escrita como ahora en su alocución, ha referido que sí dieron respuesta a los requerimientos del órgano jurisdiccional. Sin embargo, debemos precisar a lo que ha señalado el señor abogado en audiencia, que hubo 2 respuestas. Una, donde la respuesta fue negativa. Dijeron que ellos no contaban con información, porque no estaban vinculados. Luego dan una segunda respuesta e indican lo que acabamos de escuchar, que debido a que su cliente no autorizado, estarían violando el secreto profesional. La pregunta es, ¿qué cliente? En la respuesta no se especifica. Tenemos que en la apelación escrita luego hace referencia al INDEPAR, pero en ninguna de las respuestas que da el Ministerio Público da cuenta de eso. ¿Y por qué al Ministerio Público le interesa acudir a Checopar y no solamente va donde Vinci, no solamente va con Lima Expresa SAC? Porque de acuerdo al contrato de transferencia de acciones, ¿no?, que ha dado cuenta también la defensa en su apelación escrita, se indica en su página 76 de este contrato de transferencia de acciones entre Línea Amarilla y Vinci Highways, SAS, que el vendedor informa al comprador que considera que se han cumplido las condiciones y que las partes se reunirán en Lima en estudio en Checopar para verificar que se han cumplido efectivamente las condiciones previas. Luego, en la página 93 de este mismo contrato de transferencia, que también ha sido apuntado como elemento condicional de requerimiento, dicen,
El día hábil anterior a la fecha de cierre, las partes se reunirán en Lima, en Estudio Echecopar, para ejecutar declaraciones que identifique y reconozca pérdidas aceptadas, calcular y efectuar declaraciones indicando el precio de transferencia ajustado, identificar el nombre de la persona a quien se emiten las pruebas y otras circunstancias. Esto es, existe una mención. Y además de ello, ¿por qué interesa? Y también lo recoge el órgano jurisdiccional, de por qué interesa el estudio de Echecopar. Y en la página 36, considerando 6.12.3, indicó el órgano jurisdiccional con relación al estudio Echecopar que los motivos son la búsqueda de interés probatorio relacionados al asesoramiento brindado por el estudio Echecopar a las partes suscribientes del contrato de transferencia de acciones que acabamos de dar cuenta, tales como informes o dictámenes legales. Es más, incluso el objeto de las preguntas y de los oficios que cursó el Ministerio Público al estudio Echecopar fue justamente eso, el conocer si se habían emitido informes o dictámenes legales. Y hemos escuchado al señor abogado ahora en audiencia oral, dice, no estamos involucrados nosotros en el proceso, tampoco Estudio Echecopar ha sido testigo. Sin embargo, en fecha 19 de abril del 2021, rindió declaración testimonial la persona de Juan Carlos Morón Urbina. Y a la pregunta, ¿a qué se dedica actualmente? La pregunta número 3, dijo, soy abogado del Estudio Echecopar desde enero del 2006. Y luego también hizo referencia en la pregunta número 5, respecto a Línea Amarilla, que tiene Línea Amarilla, tendría un contrato de asesoramiento con el estudio Echecopar al cual pertenezco como abogados externos, y el primer vínculo fue para la asesoría de iniciativa privada de Línea Amarilla en abril del 2009. Esto es, existirían elementos a nivel indiciario, naturalmente, que podrían hacer válidamente presumir al Ministerio Público que podría tal vez existir información relevante de efectos de estos contratos de Línea Amarilla y dictámenes legales en el estudio Echecopar. Y es por ese motivo que procede. Y no fue, digamos, una elucubración que pudo haber señalado el Ministerio Público en base a la documentación que acabamos de señalar, sino que también esto se verifica cuando, y si bien se conoce un examen, pero solo efectos ilustrativos, en el acta correspondiente, cuando se desarrolla la diligencia de allanamiento y registro de inmueble del 23 de mayo del 2023, en la sede del estudio Echecopar, se indica, por ejemplo, en un ambiente denominado ambiente 1, que encuentra ambiente ocupado por abogados y personal administrativo del estudio, encuentran varios folders con numeraciones y rótulos de Línea Amarilla SAC. Y luego, en el ambiente 43, denominada área de archivo, encuentran folders con testimonios con carres, contratos, Línea Amarilla, las participaciones y Vinci Highlights. Esto es, y encuentran como 2 o 3 folders en ese sentido. En tal sentido, sí podría existir una vinculación. Y como ya hemos señalado en audiencias también anteriores, lo que aquí no se está determinando es ninguna responsabilidad, porque como bien lo ha dicho el señor abogado, el estudio Echecopar no está siendo investigado. Sin embargo, lo que se busca es verificar este tipo de informaciones y es una búsqueda de pruebas que posteriormente se someterá, ¿no?, a las diligencias correspondientes, en este caso de deslacrado de toda la documentación que ha sido incautada. Y esto va en la línea del supuesto derecho afectado que invoca la defensa, que es el derecho, ¿no?, del secreto, ¿no?, de la información. ¿Por qué? Porque no podemos saber actualmente si hay alguna información que ha sido objeto de incautación que formaría parte de esta reserva profesional, sino hasta que se practique la diligencia de deslacrado correspondiente, en la que se notificará a todas las partes y en la que cada una de ellas podrá efectuar el detalle, ¿no?, señalar esta información está protegida, esta sí, esta no, ¿no?, correspondiente. En esa etapa todavía no nos encontramos. Y también ha hecho referencia la defensa, por último, y es por esas razones que consideramos que sí se habría cumplido por parte del órgano jurisdiccional con el test de necesidad, también con el test de proporcionalidad stricto sensu, y si bien es cierto la fundamentación que se realiza en el auto apelado con relación a este subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto sería escueta, también no es menos cierto que he explicado las razones y que tampoco, si es que quisiéramos ya en cuanto al cuarto agravio que habla de motivación inexistente,
que para nosotros no podría haber, apararse motivación inexistente, porque si no, no podría haber cuestionado el test de proporcionalidad. No sería incongruente, o sea, sí existió una motivación. Pero si alegamos el tema de motivación aparente, esta se podría, no superaría el criterio de trascendencia para efectos que proceda a una nulidad, justamente por las razones antes expuestas. Esto es, que debido a todas las consideraciones que hemos señalado es que la Fiscalía procede y el juez ampara la medida de allanamiento, con lo cual no cambiaría el sentido de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional. Por estas consideraciones solicitamos, señores magistrados superiores, que se confirme la apelado. A ver, señora fiscal, pero falta todavía le falta 4 minutos, por eso le hago la pregunta. Pero no nos ha respondido, ¿qué hacemos con el 2.18 de la Constitución, el artículo 288 de la Ley Orgánica, el 165 del Código Penal que el abogado acaba de exponer? ¿Qué tiene que decir usted? Sí, bueno, empezamos con lo del tema delictivo, ¿no? Sí, la defensa sí ha invocado que si ellos entregaban información, o mejor dicho, revelaban el secreto profesional de parte de su cliente, estarían incurriendo en ese error. En primer lugar, sin perjuicio de que la defensa en sus oficios no mencionó de quién se trataba su cliente. En segundo lugar, de que sí habría vinculación, lo cierto es de que, como ya hemos referido, consideramos que no podemos saber a priori qué información podría estar protegida por el secreto profesional si no es hasta la diligencia de deslacrado. En tal sentido, consideramos que no habría existido esta violación de la norma penal, ¿no? Y con relación a las normativas que acaba de exponer, no recuerdo cuál se mencionó, señor magistrado, de la Constitución, pero en cuanto al secreto profesional, todo está vinculado, me parece, al secreto profesional, ¿no? Sí, ahí daríamos la misma respuesta, señor magistrado. Muy bien, señor abogado, ya escuchó, 3 minutos de réplica. Muchas gracias, señor presidente. De manera muy puntual. Estamos hablando aquí del estudio Checopar. Las oficinas del estudio Checopar son las que han sido allanadas, no las de un abogado o las de otras personas. El allanamiento se dirige expresamente contra el estudio Checopar como persona jurídica. Punto número 1. Punto número 2. Es difícil encontrar una definición más precisa del secreto profesional que la que se consigna en la página 21 de la resolución número 3. Dice: no constituye razón suficiente negarse a brindar la información solicitada bajo el supuesto del secreto profesional, pues el objetivo primordial del derecho fiscal es indagar sobre la existencia o no de algún informe y o dictamen legal emitido por el estudio Checopar. No hay definición más perfecta. ¿Qué si no va a proteger el secreto profesional de un abogado? Los informes, los dictámenes, la asesoría, los consejos jurídicos. No protege otra cosa. Lo que pasa con esta resolución número 3 es que ni siquiera se ha hecho un test de proporcionalidad. Se ha desconocido la existencia del secreto profesional que tiene jerarquía constitucional. La representante del Ministerio Público, he escuchado con atención, ha dicho, y lo digo con absoluto respeto, algo que jurídicamente no es sostenible. Cuando usted, señor presidente, le pregunta, ¿y qué hacemos con el 218 de la Constitución, con el delito de revelación de secretos profesionales, con el Código de Ética? La representante del Ministerio Público ha contestado, y corríjame si me equivoco, porque es lo que yo he entendido, que recién cuando se proceda a deslacrar la información, vamos a saber qué información es la que estaría relacionada al secreto profesional. Lo que nos está diciendo es que hay que violar el secreto profesional para saber si estamos o no frente al secreto profesional. Eso no resiste ningún juicio jurídico. El secreto profesional existe precisamente para que el Ministerio Público o cualquier otra autoridad pública no pueda acceder, no pueda deslacrar, no pueda llevarse, no pueda incautar información que está protegida por ese secreto. No se trata de que lo incauto, lo deslacro, lo reviso, lo analizo, lo cotejo, lo comparto y luego veo si está protegido por el secreto profesional. Ya se vulneró el secreto profesional. Ya se vulneró. Ese es el razonamiento del Ministerio Público. Ha quedado explicitado. Eso es lo que vulnera
el secreto profesional. Eso es lo que el propio Tribunal Constitucional ha establecido como vulneración flagrante al secreto profesional. Eso es lo que la propia Corte Interamericana, en ese caso, mis defendidos ya hubiesen incurrido en responsabilidad penal. Si es que hubiesen aceptado, lo digo con mucho respeto, entre comillas, la invitación a delinquir del Ministerio Público. Porque además, señor presidente, señores magistrados, y con esto termino, no es cierto que los dos oficios fueron idénticos. En la resolución número 3, y lo que ha manifestado la representante del Ministerio Público, hace aparecer que los dos oficios que el Ministerio Público dirigió al estudio de Checopar fueron idénticos, preguntando por lo mismo. Y no es así. En el primer oficio, que es de 8 de noviembre del 22, se solicitó que se remitiesen los dictámenes o informes jurídicos que el estudio Checopar habría emitido a favor de la empresa Vinci Highways. No era cliente. Que el Ministerio Público diga que esa es una respuesta negativa, que no se quiere colaborar, no tiene absolutamente nada que ver. No era cliente, esa es la respuesta que se dio. Y el segundo oficio es distinto. El segundo oficio, de fecha 21 de noviembre, es donde la Fiscalía solicita información al estudio Checopar sobre la documentación que se haya emitido a favor de Inbepar, Línea María SAC y o Línea María Brasil Participaciones S.A. en el marco de la transferencia de acciones de la sociedad Línea María SAC en el año 2016. Son requerimientos distintos. No se puede hacer o deslizar la idea de que el estudio Checopar en este caso no ha querido colaborar. Al primero contestó de manera muy clara, no es mi cliente, no ha emitido informes. Al segundo, lo que el estudio Checopar puede haber hecho está protegido por el secreto profesional. El estudio Checopar cumplió con su función, se dirigió a su cliente y le preguntó, el Ministerio Público está pidiendo información relacionada a usted, señor cliente. ¿Nos autoriza a darla? La respuesta fue, no la autorizo, invoco el derecho vigente que regula el secreto profesional en el Perú, y esa documentación fue adjuntada en la carta de respuesta del 15 de diciembre que el estudio Checopar remitió a la Fiscalía. Por tanto, seguimos hablando acá de un secreto profesional. Me queda claro que al Ministerio Público le incomoda. Si yo fuese fiscal, también me incomodaría. Pero eso no es el asunto. El secreto profesional no se puede vulnerar por lo que la representante de la Fiscalía que ha dicho, porque había la necesidad de investigar. En todas las investigaciones fiscales existe la necesidad de investigar. Pero eso no justifica que se vulneren de manera deliberada y se desconozcan derechos fundamentales. Gracias, señor presidente. Dúplica, señora fiscal, brevemente. Sí, a lo señalado, como ya habíamos indicado en nuestra primera intervención, cierto es que sí habría una vinculación con el estudio de Checopar y las partes que suscribieron el contrato, llámese Línea María SAC y Vinci Highways. Es por eso que se solicita y se fundamenta este pedido de allanamiento también ante la no entrega de documentación. Y lo cierto es que esta empresa Vinci no era ajena a este contrato de transferencia, tanto más que en el estudio Checopar se desarrollaría estos acuerdos, estas reuniones. Y en cuanto al tema, ¿no?, del estudio Checopar a favor de, como ya lo señalaba el abogado, es a favor de Inbepar, Línea Amarilla SAC y Vinci. Y cuando contesta, ellos señalan a favor, no tenía autorización de mi cliente. No sabíamos a cuál de los tres hacía referencia la defensa en cuanto a esta información. Es de acuerdo a lo que nos ha informado la Fiscalía Provincial, ¿no? Y es por ello que se procede, ¿no? Porque no se contaba con la información, porque pese a que no ha habido una solicitud previas como en anteriores requerimientos de allanamiento, es que se procede. Y por ello es que el órgano jurisdiccional habilita y explica las razones por las cuales se aceptaría este pedido de allanamiento e incautación posterior. Y en lo demás nos ratificamos en lo que ya hemos señalado. A ver, ya terminó su intervención. Ahora algunas preguntas para que ahí intervengan. A ver, el abogado que está solicitando el uso de la palabra. En primer lugar, señor abogado, para que nos ilustre, ¿es factible en nuestro sistema jurídico dejar de lado el secreto profesional, el derecho al secreto profesional, o no?
Señor presidente, en algunos casos sí, la propia ley lo establece, ¿no? ¿En qué casos? Ilústrenos, ¿En qué a ver. casos? En los que se cuenta con la autorización de la persona que confió en el profesional. Es el caso más evidente y es el caso que permite excluir, el único supuesto que permite excluir de responsabilidad penal, ¿no? El que se cuente con la autorización de la persona que brindó esa información. Evidentemente, en otros casos, también uno puede admitir que hay ciertos profesionales que están obligados a comunicar cierta información a la autoridad. Por ejemplo, si un psicólogo está atendiendo a un asesino en serie y le dice que saliendo de la sesión va a matar a la primera persona que se le cruce, la conciencia y el razonamiento obliga a aceptar que en ese caso se tiene que prevenir el delito, ¿sí? Esos son los casos, digamos, admitidos en derecho comparado y por la doctrina. Es muy poco la doctrina que ha estudiado estos casos, ¿eh? Pero son los, ¿Y por resolución judicial es posible o no? por ¿O resolución es judicial? judicial, señor presidente, en tanto se trate de una resolución judicial amparada en los requisitos legales, sí. Este no es el caso. La resolución judicial tiene que aplicar las leyes. ¿Por qué no sería el caso? Eso quisiéramos saber. ¿Por Porque qué no sería el caso? vamos a revisar una resolución judicial que ha autorizado, supuestamente, como usted dice, violentar el derecho al secreto de la profesional. ¿Por qué no sería? Más allá de los agravios que hemos entendido, que he expuesto de manera muy resumida, diría lo siguiente. Porque el razonamiento de la resolución número 3 es absolutamente equivocado. Nos está diciendo no que en este caso, a través del principio de proporcionalidad, se deba priorizar la investigación fiscal en detrimento del secreto profesional. Ese no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que desconoce la existencia del secreto profesional. El fin justifica los medios. Lo que está diciendo es que, dado que hay necesidad de investigar, el secreto profesional no protege los dictámenes ni las opiniones jurídicas de los abogados. Ese es el razonamiento y ha quedado explicitado por la representante del Ministerio Público, que nos dice, vulneremos el secreto profesional y después discriminemos, devolvamos los documentos que están sujetos al secreto profesional, pero ya fueron procesados, analizados, cotejados y forman parte ya del acervo que tiene el Ministerio Público. Precisamente eso es lo que la Constitución pretende proteger, porque, señor presidente, 10 segundos más, el asunto aquí trasciende el caso. ¿Qué pasaría si se confirma la resolución número 3? El Ministerio Público y el Poder Judicial tendrían carta blanca para allanar cualquier estudio de abogado, cualquier estudio contable, cualquier estudio de psicólogo, cualquier iglesia, y allanar y tener información a la que no tienen derecho a tener de esa manera. Eso lo entendemos, pero tiene que ser caso por caso, pues. Vamos ahora a ver al objeto de esta resolución. ¿Qué le solicitaron en el segundo oficio, en forma concreta? ¿Qué solicitó la Fiscalía al estudio Echecopar? Permítame, señor magistrado, se lo voy a decir. A ver. Acá está. En el segundo oficio, que es de fecha 21 de noviembre del año 2022, es decir, ya 6 meses antes de que venciese el plazo de investigación, es decir, no actuaron durante todo el plazo de investigación, la Fiscalía solicitó al estudio Echecopar información documentaria que haya emitido a favor de Inbepar, Línea María SAC y o Línea María Brasil Participaciones en el marco de la transferencia de acciones de la sociedad Línea María en el año 2016. La representante del Ministerio Público dice que la respuesta del estudio Echecopar no sería clara, ¿no? Porque no habría señalado cuál sería su cliente cuya información estaría protegida por el secreto profesional. Sin embargo, señor presidente, señores magistrados, cuando se revisa la carta de respuesta del estudio Echecopar, donde se anexa físicamente la respuesta de la empresa Inbepar, que dice, Inbepar como cliente del estudio Echecopar no autoriza que se dé esa información. No puede el Ministerio Público sostener que no sabía a qué cliente se refería. Se anexó en la carta de respuesta de 15 de diciembre
el correo electrónico del cliente, de Inviapar. No se está ocultando nada. Lo único que se invoca es secreto profesional. Bien, señor abogado. A ver, como esta audiencia está siendo cubierta por Justicia TV, hay que hacer un poco de pedagogía. Y claro, muchos estarán preguntando, ¿qué tiene que ver esos contratos de transferencia de acciones con el secreto profesional? Señor presidente. Eso quisiéramos saber, que nos ilustre. Diría, señor presidente, que la respuesta que voy a dar a su pregunta puede ser extrapolada a cualquier otro caso. A cualquier otro caso. Lo que aquí se discute no es tanto si los documentos propios de una transferencia de acciones están sujetas a un secreto profesional. Honestamente, lo que haya sucedido con las empresas investigadas, yo no lo conozco. No tengo por qué conocerlo. Yo no puedo responder por toda la documentación que resulta relevante o que forma parte del acervo documentario en la investigación fiscal. Yo estoy aquí como abogado del estudio Echecopar, que es una empresa que no es parte de esa investigación. Y se ha visto vinculada a esta investigación a través de 2 oficios del Ministerio Público, donde solicita información, en primer lugar, uno, que no tenía la respuesta al oficio 1, y en segundo lugar, la respuesta al oficio 2, que es distinta al oficio 1, información protegida por el secreto profesional. Yo diría, señor presidente, que en este caso lo que hay que reivindicar es la existencia del secreto profesional, que no es ilimitado, ciertamente, tiene ciertas restricciones legales. El Código Penal establece una, con la autorización del sujeto que confía en la información. Y creería, aun cuando la ley no lo explicita, que hay otros casos evidentes, casos fáciles, ¿no? El sujeto que anuncia a su psicólogo que va a asesinar. Sí, pero por eso, en este caso es un caso difícil. Es un caso distinto. Es un caso difícil. Por eso le pedimos la información, porque estamos hablando de contratos pues lícitos, se supone, ¿no? Según la hipótesis fiscal, así es, sin No, duda. lícitos ustedes dicen que ahí no habría nada en esos contratos. ¿Para qué quiere la Fiscalía esos documentos? Señor presidente, en puridad... ¿Por qué no entregarlo al órgano fiscal para que aclare la situación de sus clientes? Señor presidente, en puridad, el estudio Echecopar no ha respondido acerca de que si son contratos lícitos o ilícitos porque no se vio emplazado de esa manera. Eso no se le ha preguntado al estudio Echecopar. Eso no se le ha preguntado ni en el oficio 1 ni en el oficio 2. Lo único que se le ha requerido es que brinde los documentos donde constan los dictámenes y las opiniones jurídicas que se habrían emitido con relación a una concreta transferencia de acciones. La respuesta es: permítame, Ministerio Público, preguntarle a mi cliente para que me autorice y no incurrir yo en responsabilidad penal. La respuesta del cliente fue negativa. ¿Qué puede hacer el estudio Echecopar ahí? ¿Incurrir en responsabilidad penal? ¿Desconocer la obligación que le impone el Código Penal? ¿Desconocer la obligación que le impone la Constitución? ¿Y contestar el requerimiento del Ministerio Público? ¿Cuál hubiese sido la consecuencia? Una denuncia penal por delito de vulneración al secreto profesional, una denuncia ética, inhabilitación. Ahí sí, señor presidente, cualquier estudio de abogados estaría condenado a la ruina, si no vela por el respeto del secreto profesional. Insisto, señor presidente, sé que esto es incómodo para el Ministerio Público. Si yo fuese fiscal, también sería incómodo para mí. Pero ese no es el punto aquí. Señor abogado. El punto aquí es un derecho. Señor abogado, ya que estamos hablando de contratos y de cara a ver para ver si la Fiscalía tenía otras alternativas de conseguir los documentos, le pregunto, ¿sabe usted si los contratos se elevaron a escritura pública o algo por el estilo? No lo sé, señor presidente, pero lo que sí sé es que sí existían otros medios, otros mecanismos, y por eso hemos cuestionado el criterio de la necesidad. En primer lugar, se debió requerir a las personas y a las empresas que son objeto de investigación, aquí en el Perú, y a sus filiales o sucursales o casas matrices en el extranjero. ¿Por qué no se hizo durante todo el lapso en que se pudo hacer
en que duraba la investigación? ¿Por qué se esperó a que faltasen 5 o 6 meses para que venciese el plazo de investigación para recién requerir esa información? Claro, como que se crea una aparente necesidad, pero eso tiene otra forma de expresarse, señor presidente. Eventualmente una falta de diligencia. No quiero Bien, bien. yo entrar a ese nivel, pero no se puede crear una necesidad porque el Ministerio Público, recién casi al final del plazo de investigación, desea esa información. Y adicionalmente, señor presidente, existían otros mecanismos. Por supuesto que sí. Se debió, por ejemplo, allanar o emplazar a las otras empresas, a las que son investigadas, a las que aparecen expresamente mencionadas como parte en esta transacción de acciones. El estudio ¿Sabe usted, está seguro, porque usted conoce el caso, que no se ha allanado las empresas directamente involucradas? Señor presidente, es noticia pública que sí se ha allanado, porque la resolución número 3 autoriza el allanamiento en 3 empresas. Una de ellas es el estudio Checopar. Por supuesto que se ha allanado. ¿Al mismo Por tiempo? supuesto que sí. ¿Al mismo tiempo? Eso creo que lo podría responder la representante del Ministerio Público, pero la resolución número 3 autoriza el allanamiento para las 3 empresas en 2 fechas. Así que la respuesta es afirmativa. Sí. Bien, señora fiscal, a ver, 2 preguntas. A ver, empecemos por la última. ¿Es cierto que se ha allanado a las empresas directamente involucradas en la investigación o no? Sí, Lima Expresa SAC, Vinci Highway sucursal en Perú y el estudio Checopar. Y en todas incautado documentos. En todas ellas han incautado documentos, ¿no? Y en el caso concreto de Checopar, que es materia de esta audiencia, con lo vinculado a los contratos entre Línea Amarilla, Vinci Highways, que se ha dado cuenta, se encontró documentos en el ambiente 43 y en el ambiente 1, pero más en el 43. No me cuente qué encontraron, esa no es la pregunta. A ver, la otra pregunta es, ¿por qué al final de la investigación preparatoria recién se les ocurrió recabar los documentos en el estudio de Checopar? Como ha dicho el abogado, a ver, ¿cuál es la explicación? Y los oficios datan de noviembre del 2022 y la investigación ha vencido el 25 de julio de este año, señor magistrado. Tanto más que el requerimiento de prórroga se ha solicitado el 18 de julio, entonces no ha sido tan al vencimiento del plazo de investigación preparatoria. De acuerdo a la información que nos ha proporcionado la provincia. Bueno, y para que quede, pues, a ver, ¿qué delitos se están investigando en este caso? Siendo objeto de investigación, señor magistrado, los delitos de colusión agravada, ¿no? En el caso de chicos de la empresa Línea Amarilla SAC, o bueno, que ahora es Lima Expresa SAC. ¿Quiénes son los investigados principales? Aquí se investigan 3 grandes hechos en la etapa de ejecución contractual. El hecho 1, adenda 1, hecho 2, recurso de tarifa de peaje y hecho 3, actas de trato directo. En el hecho 1 se encuentra la señora Susana Villarán de la Puente, Maritza Glave, Miguel Prialé Ugas y otros investigados. En las empresas involucradas está Línea Amarilla, Brasil, Lima Amarilla SAC, Línea Amarilla Brasil Participaciones, OAS, ¿no? En hecho 2, también un ejemplo, igualmente se encuentran involucradas Susana Villarán, José Miguel Castro Gutiérrez, Línea Amarilla SAC, otras personas más. Y en el hecho 3, esas mismas personas, también agregando a Diamao Carlos Moreno Tavares, que es el gerente general de Lanza, y la misma empresa Línea Amarilla SAC, entre otros. ¿Y cuándo empezó esa investigación? Para darnos una idea, pues porque el abogado dice al último momento están solicitando documentos que según ustedes son cruciales para esclarecer estos hechos. ¿Tiene el dato? Si me da unos breves instantes, señor magistrado, porque no tengo la primera formalización. A ver, señor abogado, ¿sabe algo al respecto? ¿Cuándo empezó esta investigación? Sí, señor magistrado, esto está además consignado en la página 4 de la resolución que es materia de impugnación. Se dice, el Ministerio Público fundamenta en la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria número 31 de 20 de febrero del año 2020.
ampliada mediante disposición 33 del 6 de agosto del año 2020, número 37 del 22 de septiembre del 20, número 45 del 21 de enero del 21, número 49 del 17 de febrero del 21, número 53. ¿Y la preliminar cuándo empezó? ¿O no hay diligencias preliminares? Eso tiene que haber sido, señor presidente, mucho antes del 20, porque en febrero del 20 empieza la preparatoria. Es decir, hace más de 3 años y medio. Y yo cuando decía, señor presidente, que esperan al final, es porque la información pudieron haberla obtenido, como la propia resolución lo sugiere, de las casas matrices de las empresas investigadas. Pero claro, al estar en el extranjero, eso hubiese requerido una cooperación internacional, y eso demora. Pero que no se haya articulado en su momento, desde el año 20 en que existía esta investigación, y que como eso demora más o menos un año y quedan 6 meses para la investigación, tenemos que allanar el estudio de Checopar, esa no es una razón que hable de la necesidad en los términos del principio de proporcionalidad. Bien, bien. Señora abogada, señora fiscal, ¿tiene ese dato? ¿Cuándo empezó la investigación, es decir, las diligencias preliminares? Ya lo que me indican la Fiscalía Provincial, bueno, ya confirmaron el tema de la formalización, efecto fue en febrero de 2020, y las diligencias preliminares inició el 6 de abril del 2018, donde originariamente solamente se tenía a Susana Villarán de la Puente y los principales directivos de la Municipalidad de Lima, ¿no? Es posteriormente que se ha ido ampliando hasta contar con estos 3 mega hechos. Bastante tiempo. Bueno, las últimas preguntas, de repente ustedes dirán, pero si él lo tiene el doctor en el incidente, ¿por qué me preguntan? Yo lo tengo, pero los que nos están viendo por Justicia TV no nos ven, no saben. Y aparte que esta es audiencia oral, tenemos que escuchar de las partes. Bien, doctor Enríquez, ¿alguna pregunta? Sí, señor presidente, muchas gracias. Bien, señor abogado, aquí habría que separar, ¿no?, el tema de la obligación de exhibir al tema de la incautación de documentos. Ustedes han indicado que no pueden exhibir, no pueden entregar la información solicitada por el Ministerio Público porque no tienen autorización de su cliente. Pero aquí estamos, en este momento estamos ante una medida limitativa de derechos de incautación, ¿no?, allanamiento, incautación de documentos ya posterior a si tienen o no tienen la facultad de entregar esta información. Entonces, en este segundo escenario, ¿por qué sería la autoridad judicial no tendría la facultad de poder allanar un estudio de abogados que tiene documentos relacionados a los hechos en materia de investigación? Muy buenas tardes, señor magistrado, doctor Enríquez. A ver, en principio, porque cuando uno lee la resolución número 3, que es la resolución impugnada, no se cumplen con los requisitos que el artículo 203 y 214 del Código Procesal Penal establecen para estos efectos. Uno de los principales requisitos es que existan razones motivadas y que se cumpla con el principio de proporcionalidad. Guste o no, esos son los requisitos legales. En este caso, no se trata tanto de por qué el Ministerio Público no podría allanar las oficinas de un estudio de abogados. Podemos sacar de la ecuación el nombre Checopar, puede ser cualquier estudio de abogados. La razón, señor presidente, es que esa orden judicial de allanamiento y de incautación se motiva, se origina, se fundamenta en lo que el Ministerio Público interpreta como una negativa a colaborar. Pero eso no es tal. Cuando el estudio Checopar responde al Ministerio Público, no es que el estudio Checopar no haya respondido, ha respondido por escrito. Y ha respondido al segundo oficio diciendo: lo que usted me pide no se lo puedo dar porque está protegido por el secreto profesional. No tengo autorización de mi cliente. Por tanto, esa respuesta del estudio Checopar no puede ser interpretada como una negativa a colaborar. No es así. Es simplemente la reivindicación de un derecho. Sí, muchas gracias, señora abogada. Entonces, en concreto, sí se puede allanar la oficina de un abogado, solamente que habría que tener alguna motivación suficiente, razonada, ¿no? Debidamente motivada. En eso quedamos en esta línea. Efectivamente, y siempre y cuando se cumplan los requisitos que el Código Procesal establece. Por supuesto, si se está cometiendo un delito
Si se está matando a una persona en un estudio de abogados, por supuesto que se puede allanar. Bien. Por supuesto que sí. Perfecto. Entonces sí se puede hacer, solamente que necesitan razones suficientes para hacerlo. A ver, Que en señor este caso fiscal, no concurren. es lo que vamos a verificar ahora. Señor fiscal, ya hemos sentado la base de que sí se puede llenar la oficina de un abogado, pero necesitan razones justificadas. Según la resolución, ¿cuál es la razón por la cual debe allanarse un estudio de abogados? Lo que refiere el ACU en el considerando 6.10 es respecto a lo que es el tema del allanamiento propiamente dicho, hace referencia a que no se ha podido obtener la información solicitada y que fue requerida anteriormente, entre otras, al estudio Echecopar. En buena cuenta, eso es lo que hace referencia el señor magistrado. Y luego, en la página 36, ya propiamente con el estudio Echecopar, señala de que lo que se busca es advertir indicios de interés probatorio relacionados al asesoramiento que habría brindado este estudio a las partes suscribientes del contrato de transferencia, a que se necesite información relevante para fines de investigación y sobre las operaciones de transferencias y cambios en titularidad de los accionistas. Y por eso considera que debe autorizarse el allanamiento porque existen motivos razonables para considerar que los domicilios indicados se encuentran cosas relevantes referidas a la imputación. Eso es lo que señala el órgano jurisdiccional. Y es probable, indica, ¿no?, que en aquellos inmuebles se cuente con estos elementos de convicción, como en efecto habría ocurrido. Bien. Bueno, el cuestionamiento de la defensa es de que no se había realizado un test de proporcionalidad respecto de este allanamiento. Pregunto, ya nos han leído la resolución 2 veces sobre la proporcionalidad. Ustedes, al momento de solicitar este allanamiento, han establecido un test de proporcionalidad conforme lo señala el artículo 124 concordante con el 203, que establece que para limitar derechos fundamentales se requiere elemento de convicción y proporcionalidad en lo que se va a afectar. Entonces, ya hemos visto que el juez aquí ha hecho una motivación genérica para los 3 allanamientos. Pregunto si ustedes han efectuado una motivación individual de cara a la proporcionalidad de allanar el estudio Echecopar. En las páginas 57 a 61 del requerimiento fiscal, respecto al estudio Echecopar, se realiza el curso de idoneidad, necesidad y ponderación. En cuanto a la idoneidad, se indica, entre otros argumentos, porque es bastante, ¿no?, que lo que se pretende es recabar indicios sobre un presunto relacionamiento, dice, entre OAS y estudio Echecopar, debido a las razones que ya hemos expuesto, ¿no?, de los contratos, ¿no?, y de todo lo, ¿no?, del acervo documental. En cuanto a la necesidad, hace referencia a la negativa del estudio Echecopar en base a los oficios que ya han sido objeto, ¿no?, de debate. Y finalmente, en la página 60-61 entra lo que denominan la ponderación, que sería el principio de proporcionalidad stricto sensu, y señalan, ¿no?, que la administración pública, el requerimiento fiscal busca luchar contra graves delitos contra la administración pública, lo que sería un valor constitucional, y que la transgresión, ¿no?, del derecho, en este caso de la persona jurídica estudio Echecopar, vendría en legítima porque permitiría satisfacer estos fines de investigación, máxime si estamos ante una presunta organización criminal, ¿no?, y quiere evitarse el eventual riesgo, ¿no?, por lo que este límite o restricción de los derechos sería provisional, que es lo que luego recoge el órgano jurisdiccional, ¿no?, en cuanto a tiempo. Y por lo tanto, dice, la afectación de derechos como inviolabilidad de domicilio y propiedad, que sería en el caso, ¿no?, del estudio Echecopar, devendría en legítimo, ¿no?, por efectos de luchar contra los graves delitos contra la administración. Eso es lo que se dice en este último párrafo. Sí. Al final le voy a dar el uso de la palabra al doctor Iván para que pueda pronunciarse sobre todas las preguntas y respuestas dadas por el Ministerio Público. Entonces, siguiendo en este camino, ¿han ponderado búsqueda de información con secreto profesional en alguna parte de su requerimiento o en la resolución en materia de
impugnación? De lo que podemos dar cuenta, señor magistrado, lo que se pondera es con la inviolabilidad de domicilio y la propiedad, al menos esto de manera expresa, ¿no? Que se indica en el reglamento. Bien. Finalmente, ¿hay algún miembro del estudio o el mismo estudio, ya indicó la defensa que no está procesada, no está investigada, alguna persona ligada con el estudio está también siendo investigada? Lo que contamos, señor magistrado, y que dimos cuenta durante el debate es que tenemos como testigo, no como investigado, al señor Juan Carlos Morón Urbina, ¿no? Quien habría dado cuenta de este presunto asesoramiento de parte del estudio Checopar, ya que él es miembro del estudio Checopar, y además también ha suscrito documentos en representación de Línea Amarilla Sá, hoy conocida como Línea Sá. Entonces, Eso es lo que se... está como testigo el señor Morón Urbina. Bien. Muchas gracias. Ahora sí, señor abogado, su opinión respecto a las preguntas y respuestas dadas por el representante del Ministerio Público. Sí, doctor Enríquez, de manera muy puntual. Creo haber escuchado a la representante del Ministerio Público referirse no a la resolución número 3, que es objeto de impugnación, sino a la solicitud fiscal. Porque hablaba de páginas que no existen en la resolución número 3. La resolución número 3 tiene solamente 41 páginas. Por tanto, lo que es objeto de esta audiencia no es la solicitud fiscal. Lo que hemos apelado es la resolución judicial número 3, que es... A ver, señor abogado. Le preguntaron a la fiscal si en su requerimiento había hecho el test de proporcionalidad. Por eso estaba respondiendo de esa forma. De acuerdo, perfecto, señor presidente, pero el test de proporcionalidad, que es objeto de este cuestionamiento, de esta audiencia, es el que contempla en la página 38 la resolución número 3, que son Sí, ya, 14 renglones. Eso está claro, eso está claro. Eso por un lado. Luego, en el test de proporcionalidad que consta en el requerimiento fiscal, brilla por su ausencia el análisis del secreto profesional, que es el principal derecho fundamental aquí vulnerado. Hemos escuchado cómo la representante del Ministerio Público se ha remitido expresamente al requerimiento fiscal. No se menciona ni directa ni indirectamente el secreto profesional, por tanto no se pondera, se ha pasado por encima. Por eso es que decía, manifestaba al principio de mi intervención, señor presidente, señores magistrados, que aquí en puridad no es que haya habido un indebido test de proporcionalidad, no se ha realizado el test de proporcionalidad. O sea, la variable secreto profesional no ha sido incorporada en el razonamiento, se ha pasado por encima. Ese es prácticamente el problema aquí. Y en tercer lugar, y con esto ya termino, doctor Enríquez, como ha quedado claro, ni el estudio Checopar, ni ninguno de sus abogados, representantes, siquiera practicantes, son investigados en esta carpeta. Si realmente existiese algún indicio, alguna sospecha que sugiriese que hubiesen estado involucrados, el Ministerio Público habría actuado de manera distinta. Solo se ha llamado como testigo al doctor Morón, como testigo, a ninguna otra persona, nunca al estudio Checopar. Y lo que ha manifestado la representante del Ministerio Público en términos de necesidad, se allanaron 2 empresas, además del estudio Checopar, empresas que están siendo investigadas. Si ya se estaban allanando esas oficinas, si ya se estaba incautando documentación de esas empresas investigadas, ¿qué necesidad existía para hacerlo con un estudio de abogados que no aparece ni como investigado ni referido indirectamente en esta carpeta fiscal? No existe motivación, no existe argumento y por tanto no existe en este caso ni necesidad ni proporcionalidad en sentido estricto. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. Bien, doctora Magallanes, ¿alguna pregunta? Sí, solo tengo una pregunta, señor presidente. Al señor abogado, usted ha señalado que han contestado al Ministerio Público informando que su cliente no los ha autorizado, pero esa falta de autorización de parte de su cliente consta en algún documento y eso ha sido anexado a las respuestas que han dado al Ministerio Público. Buenas tardes, doctora Magallanes. Sí, Bueno, el correo electrónico impreso que se recibió por parte de la empresa Indepar fue adjuntado
a la carta que se remitió el 15 de diciembre al Ministerio Público como respuesta al segundo oficio. La respuesta es sí, y por eso decía anteriormente que el Ministerio Público sabía perfectamente a qué cliente se refería el estudio Checopar. Entonces es un correo electrónico, pero no hay un documento, digamos, un oficio o una carta donde aparezca la firma del representante de esa empresa. No hay una carta, digamos, escrita de puño y letra, con una firma o una rúbrica de puño y letra, porque las conversaciones entre un estudio y clientes que residen en el extranjero normalmente se hace por correo electrónico. Esto Claro, también tiene... claro, esa es la comunicación normal, usual, pues, que hay entre los clientes y los abogados, pero como ya le estaban pidiendo este tipo de información por el Ministerio Público, ustedes no gestionaron algún documento adicional, como le digo, por ejemplo, una carta o un oficio, alguno de las empresas donde aparezca pues la no autorización, ¿no?, a exhibir esa documentación bajo el derecho del secreto profesional, ¿no? No, doctora, y en realidad por dos razones. La primera es porque el estudio Checopar tenía urgencia en responder al requerimiento fiscal, precisamente para que no se malinterpretara el hecho de que pasaran los días y no se tuviese una respuesta. Apenas se tuvo, se respondió. Y en segundo lugar, doctora Magallanes, porque el propio estándar del Ministerio Público es el de incorporar en las carpetas fiscales, en esta y en muchísimas, impresos de correos electrónicos como documentos probatorios. Es decir, esa regla vale. Este es un documento que jurídicamente tiene ese significado y es la respuesta que recibe el estudio Checopar. Bien, Es la que ocurre traslado al Ministerio ellos Público. tampoco lo han gestionado. ¿Perdone? Porque por la premura, por la rapidez de dar respuesta, contestaron con ese correo, pero posterior a ello tampoco se ha gestionado algún tipo de documentación. No, doctora, porque este es un documento que jurídicamente tiene plena eficacia para acreditar la manifestación de voluntad, en este caso, del cliente, ¿no? Eso, digamos, siempre lo hemos tomado así. Eso es desde su perspectiva. No, bien. Señora fiscal, ¿algo que señalar frente a las respuestas dadas por el señor abogado? Sí, con relación a su pregunta, hemos justamente pedido que nos pasen esa documentación y, por ejemplo, en la segunda respuesta que da el estudio Checopar, que es donde ellos habrían indicado, ¿no?, que no tendrían autorización de su cliente, en el sello de recepción 16 de diciembre del 2022 se señala un folio. Esto es, todo tendríamos esa respuesta, ¿no? No se verifica que se haya adjuntado alguna otra documentación, ¿no?, al respecto. Eso es lo que nos alcanza, ¿no? Y con relación a la otra documentación, se señala en un otro sí, acompañamos vigencia del poder del suscrito, ¿no?, del que responde, que fue el señor Eduardo Aguirre Olotegui, y copia de su DNI. Eso es todo, en el caso de la República. Bien. Gracias, señorita fiscal. Eso sería todo de mi parte, señor presidente. Gracias. Muy bien, con esto damos por cerrado el debate en este incidente. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en sus casillas electrónicas en el término que establece la ley. Bien, buen día con todos. Buen día, señor presidente, señores magistrados, Buenos días. señora representante del Ministerio Público. Hasta luego.